7 de la mañana con 30 minutos, gracias por su sintonía. Tenemos una mañana esplendorosa, cielo totalmente despejado, temperatura ambiente a esta hora de la mañana, 12 grados centígrados. Recuerde, hoy en Quito es el día sin auto. Digo en Quito porque en otras ciudades no creo que sea masificado este tema, más en Quito. Ojalá que pueda funcionar, ojalá que quienes puedan dejen su vehículo en casa y utilicen mecanismos alternativos del transporte público o la bicicleta. Hablando de bicicleta, tenemos un ciclista acá que visita nuestra mesa de trabajo, el señor economista Ricardo Patiño, canciller de la República, que nos acompaña en esta mañana. Economista, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Me cogió en falso, porque hoy no está en bicicleta. No vine en bicicleta ahora. Verá que hoy es el día sin auto. Sí, así que, bueno, por favor, tenemos que recoger la bicicleta, tenemos que cumplir. A veces el tiempo se nos complica, pero yo ando todo el tiempo posible en bicicleta. Creo que es bueno para la salud, para el ambiente, para el tránsito, para compartir mejor con los demás. Así es que, en buena hora por ese llamado. Y aquí, a sus órdenes, señores. Gracias por la gentileza. Bueno, le vimos muy activo a usted en la organización de esta reunión entre los presidentes de Venezuela y de Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Muy activo, digo, porque la semana anterior justamente se promovió este encuentro acá en Quito, bajo la mediación de los presidentes de Ecuador y de Uruguay, el presidente Correa en su calidad de presidente pro tempore de CELAC, el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay en su calidad de presidente pro tempore de UNASUR. Hay un principio de acuerdo y está encaminado aparentemente el proceso de normalización de las relaciones. ¿Cómo se ha logrado esto, señor canciller? Bueno, el hecho de haberlos reunido a los dos presidentes, de haber conseguido que ellos aceptaran la invitación, creo que ha sido un éxito extraordinario de la integración latinoamericana, que la CELAC y UNASUR, con la fuerza política, con la autoridad moral que tiene, haya tenido la posibilidad de lograr un sí de parte de ambos presidentes para sentarse en medio de tan graves tensiones que todos conocemos a qué punto habían llegado. Creo que es fundamental. Y no solamente eso, no solamente se sentaron a conversar, sino también a avanzar en puntos fundamentales. El hecho de que retornen inmediatamente sus respectivos embajadores, ya eso es mucho decir. No olvidemos que en procesos de diferencias bilaterales entre países, cuando se retiran a los embajadores por situaciones de incomodidad o de molestia de los gobiernos, normalmente no es fácil que vuelvan los embajadores, sino hasta que la situación se normalice. Sin embargo, aquí hubo una gran decisión inicial de los dos presidentes de decir: regresemos a nuestros embajadores a las respectivas sedes para que el diálogo fluya mejor. Y ellos mismos ayer tuvieron oportunidad de reunirse. Ahorita, recuérdame, Fabricio, comenzamos a las 2 de la tarde, 2 y tal vez y 2 y piquillo. ¿Y a qué hora dieron las declaraciones? Poco antes de las 8 de la noche. Poco antes de las 8. Más o menos 7:30 ustedes, claro, exactamente. Estamos hablando de 5 horas aproximadamente de diálogo, en el que no solamente se produjo un diálogo en donde participaron ambos presidentes, más el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Rafael Correa, sino en el que ellos tuvieron oportunidad incluso de conversar a solas sobre los temas que convienen a la relación bilateral, y además de eso promovieron inmediatamente, simultáneamente, mientras ellos se reunían en un espacio de la residencia presidencial, sus ministros, particularmente los ministros del área de defensa y de economía, que son los temas sensibles, ¿verdad? Tema de contrabando y la presencia de las fuerzas irregulares, ¿no? Así es, uno lo llama paramilitares, el otro lo llaman grupos delincuenciales, pero trataron los temas de defensa por un lado, pero por otro lado también los temas de contrabando, de combustible, de contrabando en general, los problemas fronterizos, pudieron ser tratados por ellos y avanzaron mucho en algunas líneas de acción conjunta. Les digo porque nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarlos en esa reunión. Y además de eso decidieron, bueno, el miércoles seguimos, o sea, mañana a las 10 de la mañana estarán otra vez en Caracas, continuando con este nivel de acercamiento y de diálogo, más el hecho de que vuelven los embajadores, más la decisión que también está escrita en el cuarto párrafo, en el cuarto punto de los acuerdos, que es la progresiva normalización de la frontera, indica que los pasos que se dieron ayer fueron fundamentales para alcanzar la reconciliación entre dos hermanos, entre dos países hermanos, y también de un ambiente adecuado para que los pueblos de estos dos países hermanos también
avancen en niveles de reconciliación, porque siempre las disputas, aunque sea solamente a través de temas que tienen que ver con declaraciones, pueden generar una situación de incomodidad entre los pueblos. ¿Fue oportuna, canciller, la actuación de CELAC y UNASUR o fue tardía? Porque hubo voces que decían que reaccionaron tarde estos dos organismos regionales, tomando en cuenta quizás el impacto negativo que podía tener este impasse entre los dos países para la región. Mira, en estas circunstancias, alcanzar el acercamiento, lograr ese acercamiento es lo más importante. Los tiempos, nosotros conocemos que hubo mucho interés, hubo llamadas telefónicas de parte de distintos presidentes de UNASUR, que son parte de UNASUR y de CELAC, la intervención, el llamado del secretario general de UNASUR, de los presidentes de CELAC y UNASUR, inicialmente desde el primer día de las desavenencias que se produjeron, llamados recuerdo muy bien, de las presidentas de Brasil y de Argentina. Me han comentado también que la presidenta de Chile, el presidente de Paraguay, entiendo que también el presidente de México, muchos presidentes llamaron a buscar cancilleres. Recuerdo la visita del canciller de Argentina y de Brasil. Durante todo ese tiempo hubo muchas gestiones, muchas muy buenas voluntades de parte de nuestros países. Sin embargo, en un último momento, ya estamos hablando hace 2 semanas aproximadamente, ya la preocupación de UNASUR y de CELAC fue mucho más grave, la preocupación era muy alta ante el desarrollo de las circunstancias, de los problemas, y el presidente Correa y el presidente Tabaré nos encargaron, nos dijeron, por favor, póngase a tiempo completo a encontrar un acercamiento. Son nuestros amigos presidentes, no solamente estamos en UNASUR y estamos en CELAC, que de por sí es fundamental, sino que también somos amigos, y apelemos también a esa relación de amistad, de enorme confianza entre nosotros, para alcanzar este resultado, y en buena hora que lo logramos. Tuvimos que trabajar, como ustedes saben, intensamente en vuelos entre uno y otro país, y coordinando con Uruguay, alcanzando que vinieran las cancilleres acá a conversar, que fue un paso importante en el camino hacia la reunión de los presidentes y posteriormente la de los presidentes. Yo creo que no fue tardía, yo creo que fue oportuna la intervención. Podríamos llamar una intervención después de que digamos que hubiera podido comenzar, por ejemplo, un conflicto, una situación ya de otra naturaleza. Afortunadamente hasta allá no se había llegado, y esta era una de las prevenciones que más teníamos en las conversaciones que sostuvimos en varias ocasiones con los presidentes, y ellos, por supuesto, también sabían hacia dónde podía llegar cuando un conflicto de esta naturaleza escala hacia allá, hasta dónde podría llegar. Y justamente esa actitud responsable, esa actitud de verdaderos estadistas de parte de los dos presidentes les llevó a decir, está bien, tenemos grandes diferencias, posiblemente no vamos a encontrar ahora todas las soluciones, pero la primera y más importante solución es sentarnos a dialogar entre nosotros como hermanos, porque sabemos que tenemos la responsabilidad de millones de seres humanos que no pueden ponerse en riesgo ante la situación que estaba escalando. Logran este acuerdo que encamina a la normalización de relaciones diplomáticas y bilaterales entre los gobiernos de Caracas y de Bogotá, con la mediación de UNASUR y de CELAC. De alguna manera eso significa que la OEA, como aparentemente está ocurriendo, señor canciller, se está quedando sin piso, y digo esto porque hace pocas semanas hubo una reunión allí de los embajadores de los países que integran la OEA, acreditados justamente ante este organismo, que pretendieron convocar una reunión de cancilleres para analizar la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, y no se dio paso a aquello. No se da paso a través de la OEA, pero sí se da paso a esta reunión en Quito con la mediación de los titulares pro tempore de UNASUR y de CELAC. ¿Qué lectura le damos geopolíticamente hablando a este tema? Bueno, siempre hay alternativas ante situaciones de esta naturaleza en todas las partes del mundo. Hay posibles mediadores, facilitadores, a veces son un país determinado, a veces son varios países, a veces son entidades internacionales, e incluso a veces se llega a la ONU para tratar y resolver los problemas.
Pero yo no quisiera decir que se ha quedado sin piso la OEA. Simplemente en estas circunstancias, en este caso de estos dos países hermanos, ellos consideraron que era más importante, más adecuada, más oportuna, más cómoda también para ellos, reunirse en la misma región, con presidentes que dirigen estos dos organismos, y se creyó que era más oportuna esta intervención, este acompañamiento, más que intervención, este acompañamiento de UNASUR y de CELAC. Insisto, creo que se sentían los dos presidentes más cómodos, porque también para que haya la participación de un tercero, sea este un país, un grupo de países o una entidad internacional, deben ambos países estar cómodos, de acuerdo en hacerlo, y en este caso ellos consideraron que esta participación, este apoyo de los dos organismos que han ido cada vez constituyéndose en un más importante referente político y de integración, que son UNASUR y CELAC, era mejor para ellos. Ellos lo decidieron, porque como ustedes saben, las gestiones se hicieron de todos lados, por parte de todo el mundo, pero ellos dijeron, vamos acá, vamos a esta reunión, y decidieron finalmente que sea en Quito, no por nada más que digamos, Ecuador simplemente ofreció esto, como otros presidentes y cancilleres ofrecieron también que se pudiera hacer en sus respectivos países. Ellos consideraron que era más cómodo hacerlo, más cerca incluso para ellos hacerlo en la capital del Ecuador, pero lo más importante es que ellos sintieron que era para ellos preferible hacerlo entre sus propios hermanos latinoamericanos, y por eso se produjo la reunión por decisión de los dos presidentes. ¿Se superaron se superó el escepticismo con el que llegaba el presidente Juan Manuel Santos? Canciller, le pregunto esto por aquel tuit que había publicado ayer el presidente de Colombia, cuando decía: viajamos mañana a Ecuador con las mejores intenciones pero sin grandes expectativas. ¿Se retoma la confianza entre los dos mandatarios, entre Santos y Maduro? Yo creo que sí. Este es un proceso de todas maneras de recuperación paulatino. Claro. Este fue un tuit que se hizo antes de ayer, y que tal vez ayer en la mañana lo vimos especialmente. A mí sí me preocupó, incluso lo comentamos con el presidente Rafael Correa y el presidente Tabaré Vázquez, que llegaron inicialmente a la cita con mayor anticipación, justamente para conversar sobre los antecedentes que tendría esta reunión en pocas horas más, y esto generó una preocupación. Bueno, el presidente Santos no viene con muchas expectativas, pero en buena hora. Se le notaba un poco en el rostro también, ¿no?, a su llegada, porque no fue el único que no quiso hablar con la prensa, por ejemplo. Sí, bueno, a veces no se quiere hablar con la prensa porque quiere esperarse resultados, pero yo creo que ya al final, incluso con los resultados propiamente del comunicado conjunto y sus intervenciones, que no dejaban de lado los problemas. Y si ustedes se dieron cuenta, las intervenciones del presidente Maduro y el presidente Santos, ellos insistían en sus preocupaciones, pero ya eran preocupaciones que la ponían entre ellos y que la conversaron durante, insisto, 5 horas. Esto, además, en un ambiente de absoluta cordialidad y respeto. También diciéndose entre ellos, bueno, vamos a decirnos las cosas aquí, vamos a conversar entre nosotros, vamos a llamarnos por teléfono, vamos a estar más atentos a las preocupaciones que cada uno de nosotros tiene, y evitemos, digamos, las confrontaciones a través de los medios de comunicación, o lo que se llama la democracia de los micrófonos, ¿no? Vamos a hablar entre nosotros. O eviten la confrontación en Twitter. Oiga, economista Patiño, yo decía al inicio de este diálogo que usted ha estado muy activo en este tema. Hay que recordar que usted, entiendo, está con licencia, o ya no está con licencia. Bueno, ¿cómo es la cosa? Estaba con licencia, sin embargo el presidente me pidió que retomara durante algunos días la función de canciller titular, porque creía que por al alto nivel de confianza y de experiencia de haber trabajado con los dos cancilleres, incluso el presidente Maduro fue canciller durante algunos años, y mi relación con él como canciller es una relación muy estrecha. Claro, fue canciller antes de ser vicepresidente de Venezuela. Antes de ser vicepresidente y luego presidente. Claro. Así es. Entonces consideraba que podía ser útil esa experiencia que yo tenía, y una relación de tan profunda amistad, tanto con ellos como también con María Ángela Holguín y con el presidente Santos, y yo creo que fue útil porque con ellos pudimos dialogar, porque digamos, la reunión de ayer fue muy importante.
pero haber alcanzado que se produjera la reunión de ayer, eso era lo más importante. O sea, a lograr la aceptación de la invitación por parte de ellos tomó muchos días y tomó muchos pasos muy complicados y en esto fue útil el hecho de que yo pudiera participar. ¿Pero usted no ha finalizado la licencia o ya la finalizó? En estos próximos días retomaré otra vez mi función como canciller. ¿Será esta semana, la próxima? Sí, así es, en los días de esta semana. ¿Y qué va a pasar con el licenciado Javier Lazo Mendoza? Bueno, les comentaremos algunas noticias después cuando ya sea oficial. ¿Va a ser asignado a otra función diplomática? Posiblemente. Bueno, usted entonces nos está confirmando que en los próximos días está a punto de retomar la Cancillería. ¿Qué pasó en estos 2 meses y un poco más que usted estuvo pues haciendo trabajo político? Hace pocos días se conoció que su hermano, Raúl Patiño Aroca, igualmente renunció a su condición de legislador de la República para hacer trabajo político. ¿Qué está pasando? ¿Qué novedades nos puede comentar justamente al interior del Movimiento País? Muy bien, yo muy contento porque no olvide que junto con el presidente Correa y otros queridos compañeros, nosotros creamos ese movimiento allá en el 2006, trabajamos intensamente palmo a palmo en todo el país para construir algo. No teníamos nada. No se olvide que cuando se lanza la candidatura de Rafael Correa no existía ningún partido político que venía de atrás, de 10 años, 5 años, 20 años, como en otros países. No teníamos nada. Y lo construimos de tal manera que volver a ese trabajo de base, ese trabajo territorial, a los barrios, realmente ha sido muy estimulante para mí, muy grato, y lo voy a continuar haciendo. Voy a encontrar siempre mi tiempo libre después de las horas de trabajo, los fines de semana, para continuar haciendo este trabajo de fortalecimiento no solamente del Movimiento País, que ya de por sí es muy importante, es el movimiento político que ha liderado el proyecto de la Revolución Ciudadana y esperamos que lo siga haciendo permanentemente en el tiempo, sino también de retomar el contacto con la ciudadanía en general, con las organizaciones sociales, de las que yo también vengo, porque me he formado, he construido mi vida personal y mi compromiso político de las organizaciones sociales, del Frente Unitario de Trabajadores, del Frente de Usuarios en Guayaquil, del Movimiento Jubileo 2000, de la constitución de una cooperativa de Urricrédito, etcétera. Este tipo de cosas que han formado parte de mi vida, ahora las he vuelto a retomar con los diálogos, tanto con nuestra militancia, con la sociedad civil en general, en los barrios y también con las organizaciones sociales. Así es que para mí ha sido muy estimulante, espero que también haya servido para el fortalecimiento de nuestro movimiento, y lo que sí, lo voy a seguir haciendo. O sea, yo de alguna manera en mi trabajo de canciller en los últimos años he descuidado el trabajo político, lo tengo que decir autocríticamente, el trabajo político interno, porque es tan agobiante el trabajo internacional, y no solamente es agobiante, es que yo también soy, ¿cómo se llama esta palabra cuando uno es dependiente del trabajo y creo que le dicen workaholic en inglés, una cosa por el estilo? O sea, soy realmente un hombre que construyo mi vida y yo la construyo exageradamente con mucho trabajo. Entonces me he dedicado al trabajo, a la política internacional del Ecuador con mucha dedicación, con mucho afán, y he descuidado el trabajo político interno, pero ante el pedido del presidente y también ante mi convicción y mi decisión personal, voy a continuar haciendo en mis tiempos libres este fortalecimiento de nuestro movimiento. Canciller, esa intervención suya en la militancia del Movimiento País coincide con varios acontecimientos paralelos. Uno de ellos, las protestas que venían y que se originaron a partir de mediados de junio pasado, la protesta aquella del 13 de agosto acá en la capital, y también el proceso de diálogos que llevaba adelante la Secretaría Nacional de Planificación. Dábamos lectura a una nota al inicio del noticiero que daba cuenta de que incluso en sectores de oposición son conscientes de que todos estos escenarios han restado algún nivel de acogida por parte de la oposición, y que eso se ha visto como resultado, por ejemplo, en la convocatoria del pasado 16 de septiembre. ¿Usted evalúa como positiva esta intervención en estos 2 últimos meses suya dentro del Movimiento País, el proceso de diálogos que ha llevado adelante las Semplades, en, por ejemplo, el debilitamiento del llamado de sectores de oposición a las calles a salir a protestar? Sí, yo lo evalúo positivo, yo evalúo positiva mi acción,
pero es, digamos, una gota en el mar, porque es el trabajo de todo el mundo. O sea, pudo haber sido que se desactivó esta ola de protestas momentáneamente. Ahora, ¿qué puede pasar a futuro? No, yo diría que no momentáneamente. Lo que pasa es que retomamos la iniciativa que en un momento, en unas semanitas, realmente la perdimos. Tengo que reconocer esa semanita que estaba el presidente fuera del país. Tuvimos una falta de iniciativa política en un momento, y esto permitió a la oposición recuperar el espacio político, pero luego creo que en forma conjunta, absolutamente. Estamos hablando del Movimiento País en todos los rincones del país, independientemente de lo que yo pude hacer. Yo he podido hacer, insisto, una pequeñísima parte de eso. El trabajo que ha hecho Semplades, de cada uno de los ministros, de las organizaciones sociales que son adherentes a este proyecto político, y por supuesto el liderazgo de Rafael Correa, indiscutiblemente, y de Jorge Glass. De tal manera que es un trabajo conjunto, y definimos una estrategia de recuperación de la iniciativa sobre estos temas y de impulsar intensamente el diálogo en todo el país, y los resultados son evidentes. La gente ha entendido, bueno, sí, las leyes de herencia y de plusvalía no afectan al conjunto de la población, es más, favorecen la redistribución de la riqueza, y eso es bueno, porque si hemos avanzado tanto en mejorar el nivel de equidad en nuestro país en estos últimos 8 años y casi 9 años que tenemos en el gobierno, este es un paso adicional para seguir avanzando en equidad. No es un paso para afectar a los más pobres ni a la clase media de ninguna manera. Incluso ya estamos hablando de algunos cambios que creemos que era importante. Ya no hablar de que la base para el pago de la herencia eran $35,000, sino que es muchísimo más, que $170,000 aproximadamente, e incluso algunos otros cambios que posiblemente se van a producir. Se ha hablado también de que todo lo que se alcance, todos los recursos que se alcancen como consecuencia del pago de la ley de herencia, van a dedicarse fundamentalmente a becas para estudio de las personas más pobres, excluidas. Me parece que Pavel Muñoz incluso hablaba de fundamentalmente la población indígena y la población afroecuatoriana. Esto es fundamental, porque son los sectores sociales que han estado, primero masacrados por el colonialismo español y por la invasión española, y ya en la época de la República también postergados por el racismo, por la discriminación, etcétera. Eso, en esta revolución, tenemos que irlo eliminando, tenemos que combatirlo con la mayor fuerza, y este es uno de los mensajes fundamentales que estamos ofreciendo, que estamos dando, y los acuerdos a los que estamos llegando con la población. ¿De qué dependerá el retorno de estos dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional? Bueno, del diálogo que continuaremos. Se decidió por parte de nuestro equipo de gobierno de que el diálogo continuará. Se había dicho 3 meses, vamos a continuarlo hasta diciembre, y esperamos los resultados. Creo que van lográndose cada vez mayores consensos entre la ciudadanía, entre las organizaciones sociales. Han sido miles y miles y miles de ciudadanos discutiendo sobre estos temas y en general sobre los temas del desarrollo del proyecto político, ¿no? Señor economista, me quedan un par de minutos. No quiero dejar pasar oportunidad de la visita del señor Canciller de la República a nuestros micrófonos para preguntarle ¿cuál fue la razón por la cual el Estado ecuatoriano decidió negar la visa Mercosur a favor de la ciudadana franco-brasileña Manuela Pic? Bueno, yo no he estado al frente de la Cancillería, solamente volví para ver el tema de Colombia y Venezuela, y le digo sinceramente, ni siquiera he visto la petición de la señora Manuela Pic, y tampoco he visto los argumentos para la negativa de la visa, de tal manera que no le puedo contestar. Le digo sinceramente, he estado básicamente trabajando en la base territorial de nuestro movimiento y de la sociedad ecuatoriana, y no he podido apreciar eso. Tendría que revisarlo para poderle contestar. De todas maneras, le entiendo, pero de todas maneras Manuela Pic ha de alguna manera respondido, ha aparecido algunas declaraciones de ella en ciertos medios, ha dicho que ella siente que sus derechos constitucionales han sido afectados, ha hecho una comparación con el caso del ministro de Cultura Guillaume Long, por su origen francés, diciendo él puede y por qué yo no puedo. Más o menos algo así le dijo a Diario El Comercio el día de ayer, señalando justamente que no se ha respetado sus derechos constitucionales por parte del Estado ecuatoriano. Si quiere comparar, podemos comparar. Guillaume Long no agrede a la fuerza pública ecuatoriana, no participa en actividades políticas de desestabilización como intentaron hacer determinados grupos hace un mes aproximadamente,
y ella lo hizo. Pero insisto, yo no quiero decir que esta habrá sido la razón para la negativa de la visa, porque no he estado al tanto de esa información, pero sí sabemos también, cada quien sabe lo que hace, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde, digamos, y considerar cuáles son las disposiciones legales, las disposiciones constitucionales que en cada país tenemos y el respeto que se debe a ellas. O sea, una persona extranjera que está con una visa de intercambio cultural en un país sabe que esas son sus limitaciones. O sea, si ella fuera una persona que tuviera la nacionalidad ecuatoriana, es distinto. Y una cosa es, yo se lo digo porque yo estudié en la universidad en México, y cuando estaba en México siempre la gente me advertía: Ricardo, no te olvides que existe un artículo en la Constitución que establece que las personas extranjeras que tienen visa de estudiantes en el país no pueden hacer política. Así que, porque claro, veían mi interés por los temas políticos, así que por favor ten cuidado en las cosas que haces. Uno sabe que tiene esa limitación. Ahora, alguien me puede decir, bueno, pero ustedes creen en la ciudadanía universal. Sí, creemos en la ciudadanía universal. Creemos que tenemos que llegar hacia allá, tenemos que avanzar progresivamente, así lo dice la Constitución, avanzar progresivamente a la ciudadanía universal, y eso corresponde a que todos los países también vayamos avanzando. No es que nosotros vamos a decir, aquí rige la ciudadanía universal y en otros países no rige, sino trabajar hacia alcanzar eso, que podamos decir que todos los ciudadanos en todas partes del mundo tenemos los mismos derechos y deberes, pero ahora, en estas circunstancias, hay que respetar lo que actualmente la Constitución y la ley dice, y ella debe de hacerlo. Su retorno a la Cancillería coincidirá con la organización también de lo que es el Encuentro Latinoamericano Progresista 2015. ¿Qué se tiene previsto para finales de septiembre, canciller? En 1 minuto y medio, señor canciller. Ya, encantado. Bueno, es una actividad muy importante, es un nuevo encuentro, porque ya se produjo también el año pasado uno de las fuerzas progresistas, de las organizaciones políticas de la región, incluso han venido también representantes de otras latitudes del mundo, y en buena hora tener aquí a Tilio Borón, a Estela de Carlotto, a Piedad Córdoba, a Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, tener a gente de tan alto nivel intelectual y político, de compromiso político. Ignacio Ramonet, un extraordinario pensador y comunicador. Estará Julián Assange también a través de una videoconferencia. Estamos hablando de representantes de muy alto nivel. Pedro Brieger, periodista y sociólogo también argentino. Estamos hablando de la necesidad de hacer una reflexión sobre la democracia, sobre el progresismo en nuestra América Latina, que cada vez va consolidándose con más fuerza, aunque también con disputas muy altas, pero que se va consolidando en nuestra América Latina y en el mundo. Recordemos lo que está pasando en Grecia. Otra vez estamos hablando del triunfo de Tsipras, después de haber hecho un debate muy intenso con la troika europea, con la ultraderecha griega, además, y haber alcanzado un nuevo nivel de confianza. Y Tsipras es un amigo de la revolución latinoamericana. Con él hemos tenido oportunidad de dialogar en algún momento con el presidente Correa y él, de tal manera que nos parece muy importante que se siga dialogando sobre los proyectos de transformación en nuestra región y sobre cómo ir consolidando cada vez más eso en medio de la democracia, justamente en el sentido democrático del cambio y del cambio profundo en nuestra América. Discutir eso con los colegas del mundo nos hace mucho bien, porque nos permite aprender de ellos y ellos también aprender de nuestras experiencias. Economista, gracias por el tiempo, muy gentil. A ustedes, queridos amigos, buen día. El señor economista Ricardo Patiño, canciller de la República.